Ya analizamos por la poquita información que hay de los primeros 30 años de la vida de Jesús en la tierra, y muchos dicen que son los años llamados como silenciosos, porque no se dice mucho, pero ya dijimos que se dice lo suficiente para que estemos tranquilos y sepamos lo importante. Pero ahora vamos a empezar a entrar a lo fuerte de la vida de Jesús, que es su ministerio a partir de los 30 años a los 33 años. Si se fijan, es el 10% de su vida. Vivió 33 años en la tierra y solamente 30, pues creció, se desarrolló, lo que ya vimos, lo que vimos la semana pasada. Y 3 años fue donde impactó al mundo de una manera sobrenatural y empezó a hacer milagros, maravillas, y vamos a ir viendo todo lo que físicamente hizo Jesús y cómo vino a trastornar lo que parecía ya como común o ya estaba la gente acostumbrada en ese tiempo. Pues Jesús vino a cambiar, ¿no? A romper paradigmas, a romper las formas, a romper las maneras en cómo la gente estaba acostumbrada a hacer las cosas. Algunas cosas de lo que podemos remembrar de estos primeros años de la vida de Jesús es que hasta el momento sus padres le enseñaban a Jesús sus mandamientos, ya lo vimos, que eran fieles a las tradiciones, y que lo poquito que vemos en la vida de Jesús de los 30 años pues es que le están transmitiendo todas las tradiciones judías, ¿no? Le enseñan la ley de Moisés, y a seguir la ley de Moisés, y lo educan en el conocimiento humano. Sin embargo, no es casualidad que la Biblia nos describa justo el incidente de los 12 años, que es el que vimos. ¿Quién recuerda qué fue lo que pasó a los 12 años de Jesús? Se pierde a los 12 años, se queda ahí en el templo y lo buscan por 3 días, y hasta que lo encuentran ahí en el templo, ¿no? Entonces no es casualidad, y hay que poner atención de por qué se nos dice eso, por qué no se nos dice de otra cosa, por qué no se nos dice de los 6 años, o por qué no se nos cuenta algo a los 17 años, o por qué a los 12 años pasa este suceso, y por qué la Biblia lo registra. Es importante esta parte porque tiene un significado en el judaísmo. En realidad, el año 12 era el último año de preparación para un muchacho judío antes de que entrara la participación plenamente en la vida religiosa de una sinagoga. Entonces, tú no podías antes, en este tiempo, ver niños de 8 años, de 6 años metidos en la sinagoga, sino que era hasta este momento de los 12 años cuando se daba el acceso y se permitía el acceso a la sinagoga. Entonces no es casualidad que se narre este momento de la vida de Jesús y que es algo que registra la Biblia, y es por eso. ¿Por qué? Porque también los judíos practican algo que se llama Bar Mitzvah. No sé si lo han escuchado hablar, pero este Bar Mitzvah, que es lo que los judíos practican a los 13 años de vida de los varones, es porque representa la edad de la madurez secular. Es decir, que el personaje o la persona se está preparando para poder tener una vida pública y poder tener, ahora sí que andar en la iglesia, venir y acercarse a las escrituras, a raíz de que tienen esta edad a los 13 años. Por eso es que en la vida de Jesús se marca esta diferencia. Sin embargo, yo pienso que Jesús nos quería mostrar que Él venía a un poquito modificar esas tradiciones, porque Jesús, ahorita que empecemos a profundizar en Jesús, en lo que hizo en su ministerio, pues es modificar tradiciones. Eso que decían, así se hacía, pues no, se va a hacer así. Y así se hacía, si la tradición marca esto. Y entonces los fariseos de aquel tiempo defendían, ¿no?, a piedra, a capa y espada, y las tradiciones de ese tiempo, y querían defender todo por las tradiciones, porque era más importante para ellos cuidar las tradiciones. Y es cuando nos pasa a muchos que a veces terminamos defendiendo religiones. No sé a cuántos les pasó, pero decir, no, es que mi religión, y yo defiendo esto, y yo defiendo, y defendemos personajes religiosos, situaciones religiosas, más que incluso nuestra relación con Dios. Entonces Jesús vino a romper esto.
Jesús vino a romper la parte de las tradiciones religiosas para mostrarnos un acercamiento con Dios genuino y verdadero. Entonces, aquí en esta acción que Él hace de acercarse en esta edad al templo, antes incluso de haber cumplido los 13 años, que era cuando los judíos tenían ya su ceremonia de Bar Mitzvah, ahora Él se acercaba antes de esto. Y ahí nos estaba dando Jesús una señal de decir, pues no es como el hombre dice, no es como la tradición dice, es como el acercamiento de Dios. El acercamiento a Dios puede ser y debe de ser desde todo el tiempo. Y después vamos a ver algunos pasajes donde Jesús mismo le dice a la gente, dejen que los niños vengan a mí y se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque antes no era permitido eso. Era así como de, no, pues no tienes 13 años. No tienes 13 años, no puedes. No, haz tu bar mitzvah, haz todo tu protocolo religioso para que entonces puedas cumplir con lo necesario y puedas acercarte a Dios de alguna manera. Pero en este caso, pues no era, Jesús no estaba mostrando ese camino. Y a pesar de que era judío y a pesar de que sus padres, por lo que vimos, le enseñaron todo lo que los judíos tenían que hacer. Entonces Él empezó a romper un poquito aquí las reglas humanas para venir a poner, ¿qué? Las reglas del reino, que son reglas paralelas. Entonces su visión era única y su relación con Dios era única. Y tampoco es casualidad que a los 30 años o cerca de los 30 años Jesús comience su ministerio en la tierra, de los 30 a los 33 años. ¿Por qué? Porque los judíos normalmente en esa edad de los 30 años es su preparación hacia el sacerdocio. No puede ser antes porque pues ellos catalogan que dice, pues no estás listo, tienes que pasar todo este proceso. Y entonces por eso es que más o menos en esa edad es como empiezan a tener un acercamiento con el sacerdocio. Pero para que un judío llegue a ser sacerdote necesita pasar por una serie de, digamos, protocolos y preparaciones para hacerlo. Cosa que en la Biblia no registra que Jesús haya pasado, ¿no? Ahí no dice Jesús fue al seminario de sacerdotes para llegar a ser el sumo sacerdote, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién preparó a Jesús? ¿Quién estuvo preparando a Jesús? Él mismo, siendo Dios, en su conexión como siendo hombre, y el Espíritu Santo acompañándolo. Entonces Él no tuvo como influencias o mentores humanos, como muchos de nosotros a veces seguimos a gente de decir, pues es que no sé cuántos siguen en YouTube a ciertos predicadores o así, o incluso venir aquí y decir, pues escucho a tal persona o al propio pastor o así. Pues son gente de influencia, son gente que nos comparte información. Pero Jesús no tuvo estas influencias humanas en donde puedes decir, es que Jesús se guió por la corriente de fulanito filósofo de aquel tiempo, o algún sacerdote muy picudo de la época, o el que estaba a cargo en ese momento de todo el tema de la religión, y que Jesús estuviera pegado ahí. Aquí no se dice nada de eso. Entonces, ¿desde dónde Jesús pudo haberse hecho un gran maestro de la ley si no estaba pegado con los maestros de la ley? ¿De dónde Jesús pudo haberse hecho el sumo sacerdote que es si no tuvo la preparación que tuvieron todos estos sacerdotes? Y no siguió todos esos protocolos que normalmente seguían los sacerdotes para obtener el grado de sumo sacerdote. Entonces aquí podemos ver que Jesús era un ser fuera de serie, pero también nos vino a mostrar que nosotros tenemos la capacidad como humanos de ser también fueras de serie, que no tenemos que ser normalitos como todos los demás y encasillarnos a todo, de decir, pero es que Jesús pues porque era Dios. Pero sí era Dios, pero también era hombre, 100% hombre. Y como era 100% hombre, nos muestra que nosotros tenemos también esta capacidad de aprender directamente de Dios, del Espíritu Santo. Y que todo lo que humanamente podemos
recibir de otros está bien, lo podemos recibir, pero nada es más grande, ni ningún conocimiento es mayor que el que Dios mismo nos puede revelar, ¿no? Como Jesús tuvo la revelación de todo, de toda su palabra, de todo, lo tuvo a través del Espíritu Santo y directamente, y no tuvo influencias, ni tuvo mentores, ni tutores que lo estuvieron ahí, apréndete esto y haz esto. Sí, sus padres lo acompañaron, como vimos, en su educación, pero no fueron ellos quienes le estuvieron obligando a Jesús a tener como el conocimiento que tuvo para lograr hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, claramente aquí la Biblia nos dice que las influencias humanas no existieron en Jesús, sino que más bien fue acompañado por sus padres, que eso fue muy importante, y toda la revelación pues la recibió de él mismo y del Espíritu Santo. Ahora, algo importante es que lo que se sabe es que antes de que Jesús viniera a Juan el Bautista para ser bautizado, era carpintero. ¿Por qué sabemos que Jesús era carpintero o se dedicaba a este oficio? Incluso algunos dicen que ni siquiera era que fuera carpintero, sino que era como obrero, o que se dedicaba a hacer artesanías o cosas manuales, no específicamente madera. Algunos otros dicen que sí era madera y que sí era carpintero. Sabemos que Jesús tenía este oficio humano. ¿Por qué? Porque en la Biblia, un poquito más adelante lo vamos a leer, de repente se lo encontraban predicando y haciendo cosas, milagros, y la gente decía, pues ¿qué no es este el carpintero? ¿Qué no es este el obrero? ¿Qué no es este aquel que hace artesanías? ¿Cómo que ahora anda de predicador? O de compartiendo la ley y la palabra y diciendo, pues ¿quién se cree? Pues ¿quién no? O sea, él no tiene como estudios que lo avalen para ser el sumo sacerdote. ¿O con qué autoridad espiritual se para aquí a darnos instrucciones, ¿no? Cuando es hijo de José el carpintero. Entonces la gente decía, lo catalogaba como ¿quién? Como un carpintero normal, como alguien que se dedicaba a eso y que tenía ese oficio. ¿Por qué? Porque tenía a su papá que tenía este oficio, y entonces ya por eso decían, pues es el carpintero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el oficio del papá. No sé si a cuántos les ha pasado que de repente dicen, que el papá es doctor, y piensan que ya todos los hijos también son doctores, ¿no? El hijo del doctor, sí, seguramente es doctor. No, los que se dedican a cierto oficio y que de repente dicen, pues agarraron el oficio del papá y ya toda la familia tiene este oficio, ¿no? Y ya lo tienen. Entonces así le pasó a Jesús igual. Decían, es que el papá era carpintero, pues también Jesús era carpintero. Y sí, seguramente aprendió el oficio y lo practicó, y la gente lo catalogaba hasta este momento, porque hasta este momento tú y yo sabemos hoy que Jesús fue capaz de liberar demonios, de hacer milagros, de hacer mil cosas. Pero en ese momento, antes de esto que les estoy contando, nadie sabía nada de eso de Jesús, porque no había manifestado ninguna señal de milagros extraordinarios. Era un niñito, como lo vimos, normal, y un jovencito normal. Hasta los 30 años soy el hijo de Dios, pero aquí estoy viviendo entre la gente normal, y no manifestó nada extraordinario hasta después de que empezó su ministerio. Por tanto, la gente decía, pues este es el hijo del carpintero, alguien normal, alguien X, que no aporta nada más que lo que sabe hacer el papá, y él aprendió, y pues hacen bonitos muebles y hacen buenas las cosas, todo, pero ya más de eso no se sabía en ese tiempo de Jesús. Nosotros hoy sabemos muchas cosas porque lo alcanzamos a ver ya después de la Biblia, pero imagínate, en ese tiempo nada más la revelación era hasta, pues es el hijo del carpintero, de José y María, y no hay más información acerca de él. Solo José y María sabían quién era él, que era el hijo de Dios, ¿no? Y algunos que estaban ahí, como los que habían tenido la revelación, los pastores, los sabios de Oriente que vinieron a adorarle, todas esas poquitas personas eran los que tenían la revelación de que él era el Hijo de Dios y que él era el Rey de Reyes. Pero mientras tanto, la gente que convivía con Jesús en lo normal no sabía ni tenía esta revelación de Jesús. Bueno, pero Jesús, al final de cuentas, no había sido enviado ni había venido a la tierra para ser carpintero. ¿Estás de acuerdo?
Él venía con una misión mucho más grande. Y hoy yo te quiero decir que no has sido enviado a la tierra para ser ingeniero y ya. Ese es el oficio que a lo mejor lograste tener en esta tierra, pero tu misión es mucho más grande. El propósito por el cual Dios nos envía a la tierra es mucho más grande que cumplir con un oficio simplemente. Y ese es el que tenemos que perseguir todos nosotros, y no quedarnos en la trampa de decir, es que yo vine a ser arquitecto, o vine a ser ingeniero, o vine a ser psicóloga, o vine a ser licenciado, o vine a ser doctor, o lo que sea que hagas. Ese es tu oficio, la actividad que aprendió a hacer Jesús porque alguien le dijo que tenía que aprender a hacer esto y ya. Pero nosotros tenemos que encontrar el propósito divino y cumplirlo, no solo encontrarlo. Y entonces trabajar todos los días para cumplir esa encomienda divina. Sí, está padre que nos esforcemos en superarnos en lo humano, como Jesús seguramente pues aprendió a hacer muebles o cosas, artesanía, salud, y a lo mejor cada vez se perfeccionaba y decía, mira, te quedó medio chueco, medio feo, pues vuélvelo a hacer y hazlo mejor, y físicamente se especializaba. Y eso es padre, que nos especialicemos en esta tierra, pero la verdad es que llegar a obtener algo humano es demasiado mediocre para un humano como nosotros. El aspirar únicamente a tener una carrera, una profesión, una empresa, algo humanamente, es muy poquito. O sea, es mínimo. Es como si hubiéramos dicho que Jesús vino y se quedó nada más hasta ahí. Fue carpintero, el hijo de José María fue carpintero, muy exitoso y vendió muchos muebles, punto. ¿Qué vida de trascendencia tendría esa? Y Dios no quiere que nuestra vida, como sus hijos, nosotros vimos al inicio de este estudio, el objetivo de haber puesto a los hombres en la tierra era ¿qué? Reinar y gobernar sobre la tierra. No venir simplemente a ejercer un oficio sencillo, a tener un trabajo y ya. Necesitamos encontrar nuestro propósito divino, cada uno de nosotros, y no solo encontrarlo, cumplirlo, como Jesús cumplió. Sí se tardó, bueno, yo digo no se tardó porque Dios tiene sus tiempos, pero tú dices, pues 30 años, y hasta los 30 años empezó y luego nada más le duró 3 años el gusto. Pues sí, pero 3 años bien vividos, ¿no? Bien vividos, porque vamos a ver todo lo que logró hacer en 3 años, que fueron cosas increíbles. Entonces Jesús tenía este trabajo especial por parte de Dios y tenía que cumplirlo, y se acercaba el momento para cumplir este propósito. Y a los 30 años es que se empezó a mostrar o a manifestar su ministerio. Vamos a ver en Mateo muy rápidamente, en Mateo 13:53 al 58. Dice ahí: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría, o esta sabiduría y estos milagros? O sea, aquí nos habla de que el ministerio de Jesús empezó a ser internacional, es decir, rompía esquemas, porque aquí habla de que andaba en un lugar y después regresando a su tierra. Quiere decir que se empezó a mover, no estaba estático en un lugar, sino que Jesús empezó a desplazarse en el territorio y andaba de aquí para allá haciendo lo que Dios le había encomendado. Entonces, no era un carpintero, no se podía quedar con el oficio de carpintero únicamente. Y luego dice la gente aquí que enseñaba en las sinagogas, y también se maravillaban y decían: ¿de dónde saca tanta sabiduría, y de dónde saca tantos milagros? Empezaron a reconocer en Jesús que era un ser extraordinario, que no era un ser normal. Y luego en el 55 dice, se preguntaba a la gente: pues ¿qué no es el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas? Y aquí quiero hacer un hincapié, porque muchos de nosotros pensamos que Jesús era hijo único. Y decimos, no, pues Jesús es el hijo de José y María. Pero aquí podemos ver claramente que tenía hermanos. Claro que en la Biblia no profundiza más en los hermanos, porque no se trata de venir a hablarnos de la historia de los hermanos de Jesús. Pero aquí está claro que dice que tenía hermanos, y esos seguramente eran hermanos, ahora sí que carnales de Jesús, en el sentido humano, sí, hijos naturales de José y de María, no engendrados por el Espíritu Santo, es a lo que me refiero, como Jesús, ¿sí? Esa era la diferencia de los hermanos de José. Pero aquí nos está hablando que por lo menos tenía estos 4 hermanos, y habla en el 56, dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces quiere decir que no solo tenía hermanos, sino también tenía ¿qué? Hermanas. No se nos revelan aquí los nombres porque no es relevante, pero aquí habla de que Jesús tenía una familia que no era nada más José, María y Jesús, sino que era José, María, Jesús y sus hermanos, que eran Jacobo, José, Simón, Judas y más hermanas que andaban por ahí. Entonces, no sé, ni me quiero imaginar, ni me pregunto qué experiencia hayan vivido los hermanos de Jesús, pero muchas veces cuando ves que tu hermano está bien loco, pues como que hasta dices, no, yo ni quiero que digan que es mi hermano, ¿no? Porque dices, está bien loco, y no, que digan que es mi hermano, mejor no, ¿no? Entonces ese era el caso de Jesús, porque Jesús pues andaba trastornando el mundo en ese tiempo. Vino a trastornar el mundo. Entonces yo me imagino que sus hermanos han de decir, hijo, ni digan que somos sus hermanos, porque no es como que orgulloso. Y aparte, pues también la envidia humana creo que puede existir, porque somos humanos. El decir, pues ¿cómo que dicen que es el hijo de Dios? Pues sí, vino igual que yo, de los mismos José y María, y ahora que el hijo de Dios, ¿no? Y anda diciendo que es el hijo de Dios, y pues yo qué, ¿no? Entonces pudo haber habido, no lo dice la Biblia, pero pudo haber habido en el corazón y en la mente de los hermanos humanos o naturales de Jesús ciertas cosas en el corazón, de tal manera que yo estoy casi seguro que había cosas en el corazón de los hermanos de Jesús en lo natural, porque no fueron llamados a seguirle. Porque hubiera dicho, oye, a ver, ¿vas a llamar a tus discípulos? Pues empiezo con mis hermanos, ¿no? Son los más cercanos, son los de mi familia, pues vénganse, ya voy a empezar mi ministerio. Y que lo siguieran, pues no. Jesús llamó a otros y le encomendó, incluso cuando muere Jesús, a su madre y a sus hermanos, a Juan, no, ni siquiera a sus mismos hermanos. Entonces quiere decir que pues ahí había algo, ¿no? No sé qué, pero no los llamó para que subieran en su equipo de trabajo de Jesús, pues posiblemente no creían en él, no creían en su propio hermano, en Jesús, ¿no? Bueno, ahí cierro el paréntesis. Dice en el 56, estamos leyendo, ¿dónde están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, no se imaginaban que de Jesús pudiera salir esto, porque hasta el momento era un carpintero común y corriente, y de repente que anduviera haciendo milagros y que anduviera haciendo esto. Entonces tú no te sientas, si Dios te escogió y te ha puesto en donde te ha puesto y eres lo que eres, y Dios te unge para hacer su voluntad aquí en la tierra, no tienes que tener el grande reconocimiento humano. Aquí lo demostró Jesús. De él no esperaban nada. No esperaban nada porque sabían que era un carpintero, y no esperaban grandes cosas. No esperaban lo que estaba haciendo. Por eso les sorprendía y decían, ¿de dónde pues hace todo esto si es un cualquiera? Es un cualquiera, casi están diciendo ahí. En el 57 dice, y se escandalizaban de él. O sea, la gente estaba diciendo, no manches, este loco, ¿qué está haciendo? Pero ¿cómo está haciendo estas cosas si es cualquiera? ¿No? Pero Jesús les dijo,
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, lo que decíamos de no es profeta en su propia tierra, a causa de la incredulidad de ellos, de todos los que estaban ahí. O sea, no creían en lo que estaba haciendo y por eso es que no hizo muchos milagros. ¿Qué es lo de que desata entonces que en nuestras vidas sucedan cosas sobrenaturales? Que creamos en Jesús, que le creamos, es lo que desata las cosas sobrenaturales. Aquí dice, no pudo hacer milagros, no por él, no porque no era capaz, sí era capaz. Quienes no fueron capaces de creerle fueron los que estaban ahí. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de creerle, entonces en nuestras vidas no suceden cosas sobrenaturales. Vivimos vidas normales, vidas humanas así con problemas y que hay que batallarle y sí, qué difícil está la cosa y normal. Y no vivimos cosas sobrenaturales porque vivimos cosas normales, no porque Dios no sea capaz de ser sobrenatural, es porque nosotros no le estamos demostrando la capacidad de creerle. Cuando nosotros empezamos a romper eso y tenemos la capacidad de creerle y le demostramos que tenemos la capacidad de creerle y decimos, yo te creo, ¿cómo no sé? Yo te creo. Entonces empiezan a pasar cosas milagrosas y es ahí donde Él puede hacer milagros, porque ante tu fe Él tiene la autorización tuya para actuar milagrosamente en donde sea. Pero si tú dudas o medio crees, entonces no hay posibilidades de que, aunque Dios tenga la capacidad de hacer cosas sobrenaturales en tu vida y milagros sobrenaturales, se manifiesten. No se van a manifestar. No porque Él no sea capaz, repito, sino porque a nosotros nos faltó fe, nos faltó creerle. Entonces yo les invito a que nos esforcemos en la fe, en decir, no sé qué locuras estoy haciendo, pero te creo. Y te creo, y Él lo que espera es ver que de verdad le creemos. ¿Cómo? Con acciones que demuestren que sí le creemos. Porque luego es decirle, sí te creo, pero déjame, me encargo. Y ahí vamos. Y queremos resolverlo nosotros. Entonces Dios dice, pues sí, me dijiste que me creías, pero tus actos dicen que no me crees. Lo que tú estás haciendo no me muestra que verdaderamente me crees, aunque lo digas. Entonces lo que Jesús está esperando, lo que Dios está esperando es que de verdad le creamos y decir, pues te creo, ¿cómo? No sé. Y que te sueltes a creerle verdaderamente a Dios. Y ahí es donde dice que se puede hacer milagros. Y Él se manifiesta con milagros y con sucesos extraordinarios a raíz de la fe de nosotros, de sus hijos. Bueno, con esta información se deducen algunas cosas. Uno, Jesús se volvió un maestro extraordinario de la palabra, un maestro extraordinario de compartir acerca de Dios. No porque fue instruido por ningún sacerdote ni por nadie, sino por el propio Espíritu Santo. Segundo, Jesús tenía un oficio secular, así como tú y como yo. Se dedicaba a algo, a alguna actividad. O sea, tenía un empleo, tenía una cosa de donde subsistir este tiempo, que era lo que su padre le había enseñado. Su padre humano José, que era ser carpintero. Entonces Jesús fue enseñado por su padre a hacer este oficio antes de comenzar su ministerio. 3. Probablemente José, su padre, murió después del incidente del templo cuando Jesús se pierde. ¿Por qué creemos esto? Porque ya no se le vuelve a mencionar a José en ningún otro momento. De María sí se dicen algunas cosas, pero de José ya no. Y también sabemos esto porque cuando Jesús muere, Jesús le encarga a Juan, su primo, le dice que cuide a su madre y a sus hermanos, cosa que no sería lógica si tuviera todavía a José, su esposo, ¿no? Si José estuviera con María en ese tiempo, pues ya dice, bueno, pues ahí se encarga.
y ya va, ¿no? Yo ya me voy. Pero no, como sabe que ya no está José, porque en algún lugar, en algún momento muere José antes de que Jesús muera, ¿sí? Entonces todavía María está en ese momento para encargarle este tema. Bueno, y también que podemos ver, pues que Jesús tenía hermanos, que eran 4, Santiago, José, Simón y Judas, y que tenía al menos 2 hermanas, porque habla ahí de varias hermanas. También nos damos cuenta que posiblemente sus hermanos pues no creían en él porque no fueron llamados a seguirle. Y bueno, aquí comienza la historia del ministerio de Jesús. Era la primavera del año 29 de nuestra era, cuando Jesús se acercaba a los 30 años, y habían pasado 17 años desde que Jesús estuvo en el templo, que nosotros supimos a los 12 años, haciéndole preguntas a los maestros. Y en este momento aparece o reaparece en la Biblia, pero cuando aparece, ¿qué creen? Que había uno mucho más disruptivo y famoso que Jesús en ese tiempo, que era Juan el Bautista. O sea, cuando Jesús reaparece para comenzar su ministerio, no crean que aparece así súper influencer acá con un montón de seguidores. No tenía esa fama, no tenía conocimiento. La gente conocía más a Juan el Bautista. De Juan sí se hablaba, de Juan sí se decían cosas, de Jesús no, porque hasta ese momento no se había manifestado. Entonces, de Juan era del que se hablaba y se estaba... ¿Por qué? Porque Juan era un personaje. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Juan, porque él era el primo de Jesús, pero él vino a una encomienda muy importante, que era abrir el camino para el Mesías. Juan tenía esa encomienda y él lo tenía bien claro. Yo vine a abrir el camino. No soy yo el importante. Incluso cuando Juan hacía locuras, la gente se le acercaba y decía, pues ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Por las cosas que hacía, ¿no? Tú eres el Mesías porque tú estás haciendo cosas, tú estás haciendo que el mundo se mueva. Y le dice, tú eres el... Y él les dijo, no, no soy yo. Yo vengo a abrir el camino. El que viene atrás de mí es el importante. El que viene atrás de mí es el mayor. Y yo quiero decirte que tú y yo hoy en esta tierra somos Juan, los bautistas. Nuestra encomienda ahorita en este tiempo, en esta tierra actual, es abrir el camino a Jesús, que viene nuevamente, que va a regresar. Entonces, así como Juan en ese tiempo le correspondió en ese tiempo abrir el camino a Jesús para que viniera y comenzara su ministerio, nosotros estamos abriendo camino hoy aquí en esta tierra, en Irapuato. Y nos toca en Irapuato porque aquí vivimos, pero en este mundo, para abrir el camino para Jesús. Entonces tenemos mucho que aprender, sí, de Jesús, pero también de Juan el Bautista, porque él nos viene a mostrar un ejemplo de cómo él se atrevió a hacer cosas y la gente pensaba, Juan el Bautista era un loco. O sea, para nuestra época era así como, este está loco. O sea, de veras ahorita vamos a ver cosas de él. Y estaba loco, mira, dice, Juan el Bautista se quedaba en el río y iba de un lado a otro, y era un hombre que causaba impresión con la gente por su aspecto y su manera de hablar. Juan vestía con ropa de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero, o sea, era un extravagante para la época. Era llamativo, no podía pasar desapercibido. Juan el Bautista, la gente lo veía en la calle y decía, este está loco, háganse para acá porque está cucú, ¿no? Entonces muchas veces a nosotros hoy en este tiempo pues nos van a decir así, ¿no? Háganse para acá porque este está, pero si bien loco, ¿no? O sea, nos viene y nos habla de todo esto, ¿no? Y la gente te va a juzgar, como juzgaron a Juan el Bautista, y van a decir, retírense de él, no le hagan caso, no lo escuchen, está diciendo locuras. Porque para su época este Juan era un loco, ¿no? Se alimentaba de miel silvestre y langostas, que son una clase de saltamontes o chapulines, y además predicaba el mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, imagínate el cuadro de este señor haciendo todo ese
show y diciendo a la gente: arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado, y todo. ¿Qué está hablando este tonto? No, o sea, no entendemos nada de lo que es. Era un auténtico loco para la época. Y nosotros, pues somos Juan el Bautista en este tiempo. Pero a veces no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque nos da miedo, porque nos avergonzamos y decimos: no, pero ¿qué van a decir? ¿Tú crees que Juan pudo haber dicho: pues qué van a decir? No, ¿cómo creen que si les digo que se arrepientan, pues, y luego esto? O sea, Juan el Bautista era un ejemplo de creerle a Dios y de obedecerle, a pesar del juicio y de la cosa social. Pero la presión social que existía en ese tiempo existe hoy. Y a veces es mucho más fuerte para nosotros la presión social y nos da miedo. Y nos quedamos cortos porque decimos: no, no soy capaz de decir, no soy capaz de hablar de Jesús, no soy capaz de decirle al que está a un lado de mí, no soy capaz de decirle al que conozco, mucho menos al que no conozco, ¿no? Y nos quedamos callados. Pero aquí Juan nos muestra que él se paraba de un lado del río, se paraba del otro lado del río, iba con unos, iba con otros, les decía, y vestido así como andaba vestido. Entonces Juan el Bautista se convirtió en ese tiempo en un centro de atención y era muy famoso en ese tiempo. La gente ubicaba ya a Juan el Bautista. Y de repente Jesús pues llega ahí con él, con el loco del pueblo. Y llega para ser bautizado por el loco del pueblo. Entonces, también imaginemos cómo fue recibida esa noticia por parte de la gente alrededor, ¿no? O sea, Jesús comienza su ministerio y lo primero que hace es ir a ser bautizado por el más cucu de todos, ¿no? Entonces, ¿de qué habla así? A veces cuando dices: no, pues acércate con los que tienen mucha buena influencia acá, un buen nombre, y es como tu patrocinador, ¿no? El que te da la patadita de la buena suerte para que inicies algo y digas: no, pues es que ya empecé, porque mira, mi padrino aquí, fulanito de tal, don fulanito de tal, que es de todo buen nombre y todo. Pues el prácticamente padrino ahí de Jesús en la tierra, porque el padrino, pues ya sabemos quién es, ¿no? Pero el padrino en la tierra era el loco de Juan el Bautista. Y con él fue a que los bautizaran, ¿no? Entonces, muchos de los judíos se le acercaban en ese tiempo y le decían: ¿quién eres tú? Y le decían: yo no. Juan el Bautista contestaba: yo no soy el Cristo, porque pensaban que él era el Cristo, ¿no? Por lo que andaba haciendo. Y entonces le decían: pero entonces, ¿quién eres? ¿Elías? No eres Cristo, eres Elías, porque ¿se acuerdan que Elías no murió? ¿Cuántos recuerdan que Elías de repente ascendió? Entonces, como los judíos se quedaron con esa idea de desapareció, pues un día va a volver. Y cuando vieron a Juan haciendo estas locuras, dijeron: entonces si no eres el Cristo, no eres Jesús, ¿no serás de casualidad Elías? Y les dijo: pues no soy ni Jesús ni soy Elías, soy Juan. Y les decían: ¿eres el profeta? Y le preguntaban refiriéndose a Moisés, ¿no? ¿Eres acaso Moisés, que estás aquí otra vez? ¿O quién eres? ¿No? Les contestaba, y Juan les decía: no soy ni Jesús, no soy ni Elías, no soy ni Moisés. Y él les daba la noticia de que venía uno más grande que él, que era Cristo, que era Jesús, ¿no? Bueno, vamos a leer cómo se dio este momento rápidamente antes de terminar. En Lucas 3, 1, 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes Antipas gobernador de Galilea. ¿Quién recuerda algo de Herodes Antipas? Herodes Antipas era hijo de Herodes. Exacto, qué difícil, ¿no? Sí. Y Herodes era el que, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para poder deshacerse de Jesús. Y Herodes Antipas era el hijo. ¿Se acuerdan que leímos cuando decía: y luego José se enteró que el hijo de Herodes, el que quiso matar a todos, es el que se quedó con el reinado? Y por eso tuvo miedo y dijo: no, yo mejor me voy para otro lado. Y este es el mismo cuando Jesús empieza
su ministerio, ¿quién crees que seguía en el gobierno? El mismo que tenía la encomienda de darle cuello. Su hermano Felipe era el que gobernaba, o sea, es que al final de cuentas estaba el hermano, el hijo y el hermano. Y luego dice, bueno, estamos en el 2. Luego, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes declarados por la religión en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Y entonces en el 3, Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debería de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser ¿qué? Perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: esta es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Desde el tiempo que Isaías escribió, entonces, que Isaías daba sus profecías, ya hablaba acerca de Juan y lo mencionaba como que era una voz que vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque Juan vivía en el desierto. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Y aquí yo lo que te quiero decir es que Juan le decía a los creyentes de ese tiempo, más bien a los que, no los creyentes, a los que practicaban la religión de ese tiempo, que su religión no los iba a salvar. Aquí les está diciendo que no por tener religión iban a tener salvación. Él les decía: eso no significa nada. Y es como el día de hoy, tener una religión no nos salva, ni nos va a salvar. Entonces, si tú piensas que decir que eres cristiano te salva, pues no. Aquí, como decía Juan el Bautista, eso no significa nada. Y que tú digas: pero pues si yo voy a Amistad Cristiana y soy cristiano. Aquí Juan les está diciendo a estos, les dijo con cariño: ¿dónde? Camada de víboras. Camada de víboras. Y les dice: no significa nada eso que están diciendo si no se arrepienten verdaderamente. Entonces, que digamos que tenemos una religión, o que venimos a Amistad Cristiana, o que venimos a cualquier lugar, o que seguimos a ciertas personas, no significa nada si no estamos arrepentidos y seguimos verdaderamente a Jesús. Dice aquí: porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas mismas piedras. O sea, no hay que sentirse especiales nada más porque somos cristianos o decimos que somos cristianos, si no hay un verdadero arrepentimiento. En el 9 dice: ahora mismo Él echa el juicio de Dios, está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Ya Dios nos ha hablado en los domingos. Aquí el domingo que compartió Juan Carlos, nos habló Dios acerca de qué frutos tenemos, pero aquí dice que si no producimos buenos frutos, seremos ¿qué? Cortados y arrojados al fuego. Entonces, todas las multitudes preguntaban, como estaba dando este mensaje Juan, le decían: pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Dinos, ¿qué hacemos? Y Juan contestó: si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Y luego los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere.
Y otros preguntaban: ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaban los soldados. Y Juan contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías, pero Juan ya les había dicho y les había dejado claro que no. Juan contestó a las preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y desataré las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Y esto es interesante porque esto habla de una limpieza, y ahora que Jesús vuelva, viene por una iglesia limpia. Y el tiempo que está sucediendo ahorita, en este transcurso de no sé cuánto tiempo vaya a ser, pero en este momento lo que está pasando en la iglesia es esta limpieza de la que habla aquí Juan, donde dice: Él va a separar el trigo de la paja con su rastrillo. O sea, todos los que verdaderamente no seamos cristianos de a de vis, que seamos como paja o así, o que estemos simulando ser cristianos, pues vamos a ser quitados. O sea, tenemos que permanecer. Pero Dios está haciendo esta limpieza en la iglesia en este tiempo. Por eso es que no hay que asombrarnos que a veces somos poquitos. Y por eso tampoco es que hay que apantallarnos cuando dicen las multitudes o iglesias multitudinarias donde hay miles y miles de personas. De esos miles y miles de personas, ¿sabes cuántos verdaderamente son salvos, hijos de Dios, creyentes verdaderos? Pues pocos. Entonces, qué mejor que seamos de estos que sí somos los cristianos, que estamos seguros que formamos parte de la iglesia de Cristo. Porque aquí dice que Jesús va a hacer esta limpieza: separar el trigo de la paja con su rastrillo, y limpiará la zona donde se trilla, y juntará el trigo en su granero, lo que quede, para quemarla la paja en el fuego interminable. Entonces, hay una gran reflexión sobre nosotros porque formamos parte de la iglesia y estamos aquí buscando de Dios, pero examinemos nuestro corazón diciendo: ¿soy un verdadero creyente? Ya no digas un verdadero cristiano, que ese es el nombre de, podamos decir, hasta una religión, la religión cristiana, que no estamos promoviendo ninguna religión cristiana aquí, sino el amar y seguir a Cristo. Entonces, ¿soy un verdadero creyente de Cristo y un verdadero seguidor y amante de Cristo? Y si sí, pues eso te tiene que tener muy tranquilo. Pero si no, hay que recapacitar, y es momento de decir, como decía aquí, arrepiéntanse. Decía Juan, les decía: arrepiéntanse. Ese es el momento. Y nosotros tenemos la oportunidad, más nosotros que estamos aquí adentro, de poder decir: sí, quiero creer verdaderamente, y no simular, no ser simulador, porque aquí Juan les estaba hablando a los simuladores de la fe, a los que creían creer o se hacían como que creían, pero verdaderamente no le creían a Dios. Bueno, en el 18 dice: Juan usó muchas advertencias. Juan era así intenso y usaba muchas advertencias similares al anunciar las buenas noticias al pueblo y también las malas. Y también Juan criticó públicamente a Herodes porque así se atrevía a decir las cosas. Y decía: y esto y lo otro, y pues se aventaba. Él no tenía miedo, como a veces nosotros nos da. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el gobernador de Galilea se enteró, y por haberse casado con no sé quién, ¿con quién? Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido, Juan obviamente le estaba señalando y diciendo: este es injusto y esto es así, y entonces Herodes metió a Juan en la cárcel y lo mandó a la cárcel. Y ahí nos vamos a quedar hoy.
ahí inmediato lo que sigue ya es el bautismo de Jesús, lo que sucedió con el bautismo de Jesús. Pero sí vemos con quién se acercó Jesús a bautizarse y lo que representa Juan y lo que representa para nuestra vida en este tiempo. Necesitamos nosotros recapacitar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Que no tiene que ser una vida cristiana por encimita o superficial o de religión, que muchas veces se nos ha dicho, ¿no? Pues no estamos siguiendo aquí una religión, estamos siguiendo a Cristo y lo que representa a Cristo porque le amamos. Y por eso nos interesa conocerle. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es este Jesús en el que creemos? ¿Y de qué capacidades estamos hablando de este Jesús? Entonces es importante que continuemos en el estudio de su vida y de su existencia, de Jesús y de Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. ¿Sí? Y bueno, pues hoy vimos un poquito del personaje raro de Juan, pero también nos habla mucho de lo que Jesús es, porque el tener la humildad, él pudo haber dicho, pues yo soy el Rey de Reyes, ¿cómo voy a venir con este señor cucú a que él me bautice? Pues yo lo tengo que bautizar. Es más adelante, en otro texto de otro evangelio, habla acerca de que Juan no quería bautizar a Jesús. Le dice, pues tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, no, tenemos que hacer como debe de ser. Entonces, si tú eres el que humanamente estás aquí bautizando y eso nos va a dar legalidad a todos, entonces vamos a hacerlo así. Y Jesús se somete en ese momento a la autoridad espiritual que tenía ahí en esta tierra Juan, reconociendo esa parte.